Bueno, en el Día de la Tradición es un placer volver a saludar, como cada vez que hablamos de algún tema de historia, al profesor Julio Otaño. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Bien, bien, la verdad que bien dentro de esta situación de pandemia, ¿no? Que se extendió muchísimo y que esperemos que tenga punto final con la llegada de la vacuna, que la estamos deseando, implorando, ¿no? Porque realmente estamos viendo en Europa y en el hemisferio norte que hay una segunda oleada, ¿no? Y que es complicado. Eh, Bien, el tema José Hernández es un tema apasionante, es un tema apasionante. Yo creo que es de esas grandes figuras que la gente desconoce, es como que de pronto su obra o su personaje eh, ha cubierto o ha tapado a ese ser extraordinario que fue José Hernández, que fue escritor, que fue periodista, que fue taquígrafo del Congreso, que escribió poesía, que fue soldado, que fue oficial, que fue un revolucionario, pero por sobre todas las cosas fue un político. Él amaba la política. Él era un admirador, digamos, de la literatura clásica, de Maquiavelo. Él era un apasionado de la política. Básicamente, fíjate que hablamos de Martín Fierro, de la obra literaria, y la figura de José Hernández es una figura totalmente atractiva, tiene una vida de leyenda, si viene al caso, ¿no? Ujú. Y hasta, diríamos, de antes de sus orígenes. Porque a veces nosotros leemos eh, Romeo y Julieta, ¿no? Y decimos los romances truncos en la historia. Y hay algunos de esos romances que están destinados a no formalizarse y hay veces que se cumplen. José Hernández es fruto de un romance totalmente rechazado por los familiares de su padre, rechazado por los familiares de su madre. Fíjate vos que los Hernández eran fundamentalmente federales, y no solamente federales, federales rosistas, es decir, federales netos. El abuelo de él, eh, Hernández Plata, era un importante acopiador de cueros que tenía una chacra importante en la zona de Barracas, en lo que en la actualidad es Cava. Y él adoctrinó a sus hijos directamente en el federalismo. El tío de José Hernández, llamado Juan José, va a morir luchando por Rosas en Caseros. Y lo van a encontrar gracias a su perro, que su perro va a ser el que en cierta forma lo va a reconocer. Bueno, acá tenemos José Gregorio Hernández Plata, muy bien por la imagen, ¿no? Es una figura, la figura de su abuelo que lo va a criar en un momento dado determinado de su vida. Por un lado, la madre era Isabel Pueyrredón, que pertenecía a la familia de los Pueyrredón, que era de una prosapia unitaria. Y estamos hablando de una guerra civil. Estamos hablando de una guerra civil. Un momento en el cual se va a luchar argentino contra argentino y es algo muy complicado, ¿no? A veces cuando ya hablamos otras veces de la grieta, decimos, la grieta es algo que es, o como dice la nata, ¿no? La grieta la crea el kirchnerismo. No, la grieta es Viene anterior hace a, rato, ¿no? la grieta es anterior a la Revolución de Mayo. Entonces tenías los Hernández federales, tenías los Pueyrredón unitarios y en el medio la pareja. La pareja entre Rafael Hernández, que se enamora de Isabel Pueyrredón, y deciden casarse. ¿Y sabés dónde se van a casar? ¿Dónde? Se van a casar en donde hoy día es la plaza de General San Martín. Ah, Se van a casar en la pequeña iglesia de Jesús Amoroso, que estaba donde hoy día está la escuela número 1. ajá. La cuestión es que el padre no estaba contento con Rafael por haberse casado, y es por eso que este matrimonio se va a trasladar a la casa de la hermana de Isabel, que se llamaba Victoria Pueyrredón de Pueyrredón. Los Pueyrredón es una familia que se han casado siempre entre primos hermanos. En este caso es Mariano Pueyrredón y Victoria Pueyrredón. Ellos habían comprado los antiguos caseríos de Perdriel, que ya lo hemos mencionado otras veces, que eran el conjunto de casas ubicado en lo que hoy es la zona de Ballester, donde está exactamente el Museo José Hernández, que habían pertenecido a Julián Pedriel, después este se los había vendido al padre de Manuel Belgrano, a Domingo Belgrano,
cuando muere Domingo Belgrano, la sucesión lo va a vender y la va a comprar Lucio Norberto Mansilla, el héroe de la Vuelta de Obligado. Y alrededor de 1830 el matrimonio de Primos Pueyrredón va a comprar la casa. En esa casa, los caseríos van a ser demolidos, obviamente, y en el año 1831 van a construir esa reliquia que se conserva intacta en condiciones inmejorables y que nosotros reconocemos como el Museo José Hernández, ¿no? Chacra de Pueyrredón, Museo José Hernández. Ahí van a ser entonces el 10 de noviembre de 1834 José Rafael Hernández, nuestro gran poeta criollo, nuestro escritor símbolo de la literatura argentina. Va a tener otros hermanos, Rafael Hernández, un intelectual muy conocido, muy importante, uno de los fundadores de la Universidad de La Plata, y Magdalena. ¿Qué pasa con la infancia de José Hernández? El padre era mayordomo, el mayordomo era una especie de administrador, y administraba los campos que pertenecían a don Juan Manuel de Rosas, una familia federal. Y es por eso que el chico, José Hernández, los hermanos, van a ser criados por Victoria Pueyrredón, van a ser criados hasta los 7 años por Victoria Pueyrredón, a quien llamaba cariñosamente, y llamó hasta el fin de sus días, Mamá Totó. La cuestión es que en el año 1840 es el sumum, es el momento crítico entre la guerra entre unitarios y federales. Y acá viene también otro paso para aclarar. Acá no estamos hablando de unitarios buenos o federales malos, que es lo que uno aprendió en la primaria, o repiten en la secundaria, o quieren hacer creer todavía hoy día. Estamos hablando de dos proyectos de país distintos. Acá no hay buenos ni malos, dos proyectos de país distintos. Un proyecto nacional, proteccionista, un proyecto americanista, y el otro proyecto era un proyecto liberal, librecambista obviamente, en cierta forma tomando como modelo a Europa. Son dos visiones de país distintos. En el año 40 prácticamente se iba a producir la caída de don Juan Manuel de Rosas, asediado por los barcos franceses. Francia era la segunda potencia del mundo, y los ejércitos unitarios al mando de Lavalle, al mando de la Madrid. En esa instancia, en 1840, parece que la caída de Rosas era indeclinable. Y los grupos unitarios se habían envalentonado y entonces la sociedad estaba en una efervescencia total. La cuestión es que termina con un triunfo diplomático de Rosas, cuyo tratado de paz con Francia va a ser ratificado en la comandancia de los Santos Lugares, en nuestro museo. Juan Manuel de Rosas es un lugar histórico. Ahí Rosas ratifica el pacto Arana-Macó, el pacto de paz entre Francia e Inglaterra. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Rosas vence, viene la efervescencia. Muchos de los partidarios federales, que ya se veían, digamos, ajusticiados o apresados, van a empezar a tratar de vengarse, entre comillas, en los grupos unitarios. Y es por eso que los Pueyrredón, de ideología unitaria, deben exiliarse del país. Hoy día, o algunos comentan como un hecho violento, pero José Hernández, 13 años después, va a tener que hacer lo mismo, porque él era de idea federal y los unitarios lo obligaron a exiliarse. Es una cuestión que tiene que ver con la política. Lo que pasa es que muchas veces la política, o mejor dicho, la historia se la analiza desde el punto de vista político y no desde el punto de vista de la coyuntura, de ese momento. Entonces, una vez que los Pueyrredón se exilian en Brasil, los chicos Hernández van a ser criados por su abuelo, por José Hernández Plata, en esa chacra en Barracas. Sin embargo, José tiene un problema en el pecho, tiene un problema en los bronquios. Es un problema que lo va a llevar a la muerte prácticamente antes de cumplir los 52 años, ¿no? Y es por eso que, y acá vamos a aprovechar la imagen, el abuelo lo manda con el padre a las estancias de Rosas, en la cercanía de Laguna de los Padres. Ahí tenemos una foto de la Laguna de los Padres, una foto de la estancia, un poco las espuelas, las monedas, las boleadoras, un poco el ámbito en el cual José Hernández va a conocer a Martín Fierro. El ámbito en el cual José Hernández va a comprender y va a amar al gaucho, a ese ícono del ser nacional que va a ser defenestrado por otros escritores, ¿no? En un momento dado, en el año 1862,
por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, que es un hombre que tiene muchos actos y muchas cosas buenas, justamente no se caracterizaba por el amor al gaucho. En su momento dado le dice a Mitre que trate de no economizar sangre de gauchos, porque la sangre de los gauchos es lo único que tienen de seres humanos. La cuestión es que Hernández conoce ahí al gaucho. Se duda si existió, si Martín Fierro fue un personaje, y hay historiadores, yo he leído mucho sobre el tema, por ejemplo, Enrique Díaz Araujo, que para mí es una de las eminencias, junto con Fermín Chávez, sobre el tema de José Hernández, ¿no? Díaz Araujo dice que Martín Fierro en realidad es como la autobiografía de José Hernández. La cuestión es que estos años que está José Hernández en Laguna de los Padres, ahí vemos el punto de partida de lo que va a ser el Martín Fierro. Sí, te quiero hacer una pregunta, sí, Julio. ¿cómo no? Yo voy a confesar que no lo leí todo, el Martín Fierro, tampoco, digamos, la vuelta, que en realidad después podemos detallar eso, ¿no? Que es el Martín Fierro, y después está la vuelta de Martín Fierro. Sí. ¿Podemos más o menos brevemente ubicar a la gente de qué lugar ocupaba el gaucho como grupo social en la sociedad de aquellos tiempos? Sí, cómo no. El gaucho vendría a ser lo que hoy día nosotros llamaríamos genéricamente pueblo. En toda la zona de la provincia de Buenos Aires, que es un inmenso mar de pasto, se producía la fusión y el contacto con el indio y también con el negro. Cuando hoy hablamos de pueblo y notamos nuestro apellido, Capriotti, italiano, Otaño, vasco, nosotros nos parece que siempre fue así, pero no, nosotros venimos de una inmigración del comienzo del siglo XX, finales del siglo XIX. El ser nacional, el ciudadano típico, era el gaucho, era el mestizo, era el criollo, era aquel que se especializaba sobre todo en las tareas agrícolas, en las tareas rurales. El gaucho y también el indio, que el indio, sobre todo durante la época de Rosas, se va a consolidar y se va a fusionar con el huinca, es decir, con el blanco. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenía Rosas en ese trato pacífico con los indios era tratar de que se fusionen las tolderías con los primeros poblados o primeras ciudades, como Fortaleza Protectora Argentina de Bahía Blanca, como Junín, que se llamaba Fuerte Federación, como Tapalqué, 25 de Mayo, todos fortines que hoy son ciudades fundadas por Rosas. En las cercanías de cada ciudad estaban las tolderías de los indios. Acá en San Martín, en los Santos Lugares, lo que sería hoy día, lo ubicaríamos, no sé, en las cercanías de lo que sería Barrio Libertador o Suárez, ahí también había tolderías de indios. Ese era uno de los conceptos que tenía Rosas para asimilar al blanco, al gaucho, al indio y al otro factor que era muy importante y que era muy numeroso, sobre todo en ciudades como Buenos Aires, que es el negro, ¿no? Ayer se recordó un poco el tema del descendiente afroamericano. Y de cada 3 pobladores de Buenos Aires, uno era de raza negra. Y tenemos mujeres que fueron heroínas que merecen figurar en los billetes, como, obviamente, como la madre de la patria, que era una negra liberta que luchó en los ejércitos de Belgrano. María de los Remedios Rosas, la madre de la patria. Negra liberta que perdió a su marido y a sus hijos luchando con Belgrano, con Viamonte, en el ejército del norte, y que mendigaba en la ciudad de Buenos Aires hasta que don Juan Manuel de Rosas no solamente le va a pagar su sueldo atrasado, sino que le va a pasar a retiro con una pensión con sueldo de sargento mayor, y pudo terminar su vida dignamente y reconocido por toda Argentina. Entonces el gaucho, el indio y el negro constituían lo que hoy día nosotros denominamos pueblo. Ese conjunto de gente que es genérica, que era natural y que fueron los que han creado las tradiciones. La ciudad, San Martín, ciudad de la tradición, tiene que ver con ese origen, con esa historia característica de cada pueblo, y en este caso característica del pueblo argentino. No sé si está claro. Está clarísimo, está clarísimo. Bueno, Hernández de pronto en el año 1852 se produce la caída de Rosas en Caseros. Y Hernández sigue federal. Es decir, Hernández era federal, no era tan rosista porque
él no había tomado contacto con Rosas, o era joven o estaba apartado de la política. La cuestión es que después de la caída de Rosas, después de la muerte de su tío, después del rosismo de su padre, del rosismo de su abuelo, él adopta el Partido Federal. Y en Buenos Aires, después de la caída de Rosas, se habían adueñado del poder Bartolomé Mitre y Valentín Alsina, que formaban parte del Partido Unitario, el Partido Liberal. Entonces 2.000 familias se van a tener que trasladar, se van a tener que exiliar, se van a tener que escapar de la ciudad de Buenos Aires. Y entre ellas figura justamente los Hernández. Es muy gracioso, pero en 1852 vuelve mamá Totó, Victoria Pueyrredón, del exilio por la caída de Rosas, y se exilia José Hernández. Por lo tanto, es lo que yo te decía del movimiento pendular entre unitarios y federales, ¿no? La cuestión es que José Hernández adhiere a Urquiza. Va a luchar, digamos, va a ser contratado como taquígrafo del Congreso que se estableció en la ciudad de Paraná. Digamos, la caída de Rosas origina que el país se parta en dos. Por un lado el Estado de Buenos Aires y por el otro lado la Confederación, el resto de las provincias. La capital provisoria era la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Entonces Hernández era taquígrafo del Congreso de Paraná. Participa en el combate de Pavón contra Mitre, participa en de la gran defección de Urquiza en Pavón, salva su vida junto con su hermano en Cañada de Gómez, donde estuvo a punto de ser ultimado, y vive como un exiliado en Entre Ríos, ¿no? Y en ese entonces, 1863, se produce un hecho terrible, que fue el asesinato del general José Vicente Peñalosa, que era un general de la Nación, un general del Partido Federal riojano. Y va a ser asesinado justamente cumpliendo órdenes de Sarmiento y órdenes de Mitre. Ya era un hombre grande, era un hombre viejo, ya prácticamente estaba retirado. Y un capitán uruguayo llamado Irrazábal lo va a asesinar a sangre fría. Y no solamente lo va a asesinar a sangre fría, sino que por orden de Sarmiento le van a cortar la cabeza y la van a colocar en una lanza, en la ciudad de Olta. Y ahí tenemos las dos visiones. La vía del Chacho de José Hernández, donde reconoce el sentido federal, el sentido nacionalista del general Peñalosa, y el libro que ha escrito sobre Sarmiento sobre el mismo tema, donde lo considera directamente un representante de la barbarie a la cual había que exterminar, como un hombre sin valores, un hombre sin un sentido civilizado. Y ahí tenemos el choque entre Hernández con Sarmiento. Hernández va a chocar con Sarmiento y va a chocar con Mitre. Y años después Sarmiento le va a poner precio a la cabeza de José Hernández. Y bueno, como referencia tiene una foto que algún día me gustaría ir a recorrer ahí en la ciudad de La Rioja, un hermoso monumento que hizo el pueblo de La Rioja al Chacho Peñalosa. Y no solamente va a pasar este tema o este enfrentamiento de José Hernández digamos, con los porteños por la crueldad contra el federalismo, sino que el suceso más importante lo vamos a encontrar 2 años después, que fue la guerra de la Triple Alianza o guerra de la Triple Infamia, que ahí sí podemos ver como un grupo intelectual muy importante que estaba integrado. Acá tenemos las fotos, si ustedes miran las fotos abajo, van a ver a José Hernández, a Olegario Víctor Andrada, a Rafael Hernández, que es el hermano de José, a Juan Bautista Alberdi, que es la gran figura intelectual. A veces ahí en el grupo, Juan Pablo, observamos que hay muchos alberdianos, ¿no? Pero que de esta parte de Alberdi nunca lo vamos a mencionar, nunca lo van a mencionar, ¿no? Cuando Alberdi se opone a la guerra del Paraguay porque sabía que significaba el genocidio paraguayo. No por el dictador Francisco Solano López, que era realmente un tipo detestable, sino por el pueblo, ¿no? Imagínate que Paraguay va a perder gran parte de su población masculina, van a morir niños. Acá en Argentina el día del Niño es un día comercial. En Paraguay el Día del Niño es en homenaje a todos los chicos paraguayos que se van a enfrentar con un ejército brasileño en Acosta Ñu, un combate, y van a morir casi todos los chicos paraguayos. Es decir, fíjate en Paraguay qué sentido se le da al Día del Niño. Y la quinta figura que faltaba nombrar es Carlos Guido y Hispano, un gran hombre de letra. Esa generación del 65 se opone al liberalismo, ¿no? Alberdi, por ejemplo, dice, yo no entiendo, Alberdi que era liberal,
Yo no entiendo cómo entienden el liberalismo Mitre y Sarmiento, porque el liberalismo es el respeto por la opinión ajena. Y cuando yo opino, Sarmiento y Mitre me quieren expulsar, me quieren exiliar o me quieren apresar. Es muy interesante comparar a Alberdi con otras figuras. Para mí la figura más brillante de esa generación, ¿no? Junto con José Hernández. Realmente son 5 figuras importantes. La guerra obviamente termina con la destrucción del Paraguay, ¿no? Y con, digamos, con la preponderancia de Brasil como potencia hegemónica. Pasa otra imagen. Bueno, en el año 1870, Urquiza, que había permitido la muerte de Peñalosa y había permitido, mejor dicho, no había tomado partido por Mitre en la guerra del Paraguay, va a morir asesinado. Y ahí vemos como este político que fue José Hernández se va a incorporar a las fuerzas de Ricardo López Jordán, que es el general del Federal que, digamos, se adueña de la situación en Entre Ríos. Y ahí se van a producir, Sarmiento, que es el presidente, ordena la intervención a Entre Ríos. Y ahí se van a producir combates que van a ser terribles, porque Sarmiento había comprado ametralladoras y cañones en Alemania, Krupp, y la caballería entrerriana seguía peleando con lanzas y a caballo. Entonces se van a producir matanzas, en la cual forma parte José Hernández. José Hernández como montonero, como soldado federal, como partidario de José Hernández. Y ahí tenés un parte de la vida aventurera. Porque a todo esto José Hernández se había casado con esa señora que ves ahí el retrato, que se llamaba Carolina González del Solar, y con la cual había tenido 7 hijos. Y esta señora, ¿dónde viviría esta señora? Y con mamá Totó en San Martín. De hecho, años después van a nacer 2 hijos de José Hernández, van a nacer en lo que hoy día es el Museo José Hernández. La cuestión es que en el año 1873 es totalmente vencido en Ñambé las fuerzas de López Jordán. Pero previo a ello, un año anterior, 1872, hubo un indulto presidencial por parte de Sarmiento, y Hernández viene a Buenos Aires a ver a su familia, a ver a Carolina y a ver a sus hijos. Y estando en el Hotel Argentino, en lo que sería Plaza 11, va a comenzar a escribir y escribe el Martín Fierro. Es decir, lo escribe en un momento... Lo hace relativamente rápido, ¿no? Porque ese mismo año se publica, ¿no? Es una obra rapidísima y es una Biblia criolla. Yo creo que el Martín Fierro es una Biblia criolla. Es increíble la sabiduría que emana, digamos, de la poesía gauchesca de Hernández, ¿no? Cada frase es una enseñanza. Y lo escribe rápidamente en ese Hotel Argentino en 1872. Porque al año siguiente vuelve López Jordán y Hernández vuelve a la guerra, vuelve al ejército federal. Es decir, es un político que va a ser política toda su vida. Lo que sucede es que después del año 73, y gracias a la figura de Avellaneda, recuerden a Nicolás Avellaneda. A veces a Nicolás Avellaneda no tiene buena prensa y es una de las grandes figuras, uno de los grandes presidentes. Un hombre que le dio mucha importancia sobre todo a la educación. Bueno, Nicolás Avellaneda hace un amplio indulto y José Hernández se va a incorporar al partido autonomista bonaerense, que estaba integrado por un hijo de un unitario que va a ser muy popular, llamado Adolfo Alsina. Y la situación de Hernández va a cambiar. Va a cambiar porque va a ingresar en la política a través de un partido reconocido, va a ser diputado, va a ser senador provincial. Y 7 años después, en 1879, va a escribir La Vuelta del Martín Fierro, es decir, la segunda parte del Martín Fierro. Realmente era una obra muy leída. Era como hoy día sería un bestseller, ¿viste? Era leída en grupo, en fogones, en pulperías. Y realmente el éxito se debe a que relataba la verdad de la vida del gaucho. En ese momento donde el gaucho era tan perseguido, donde el gaucho era tan exterminado, donde el gaucho era considerado que lo único que tenía de seres humanos era la sangre, Hernández lo va a reivindicar. Todo lo contrario a la obra de Sarmiento con el Facundo.
Por eso ahí viene el enfrentamiento entre José Hernández y el Martín Fierro y Domingo Faustino Sarmiento y el Facundo. Para, por ejemplo, Borges, es una desgracia que el Martín Fierro sea considerado la figura cumbre de la literatura argentina. Para Borges la figura cumbre es el Facundo de Sarmiento. Para Jauretche, por ejemplo, es todo lo contrario. Para Jauretche reivindicó siempre la figura de José Hernández y defenestró en cierta manera la figura del Facundo. Para mí las dos obras son muy importantes. Tanto el Facundo como el Martín Fierro. Es cierto que el Facundo es una obra de historia, tiene muchos horrores, pero el mismo Sarmiento lo dice, que el Facundo es un libro, es una literatura escrita con inexactitudes a designio. Es decir, el mismo Sarmiento te está diciendo, tiene la honestidad de decirte, mirá, te estoy mintiendo en muchas cosas, pero es una obra maravillosa también la de Sarmiento. No tenemos que poner los buenos y los malos. La obra de Sarmiento es maravillosa. Sin embargo, la de José Hernández es la Biblia criolla, ¿no? Participa José Hernández en la fundación de la ciudad de La Plata, junto con su hermano, su hermano Rafael en realidad es el verdadero fundador de la Universidad de La Plata. Y cuando se funda esta ciudad, muchos señalan que el nombre La Plata tiene que ver con su abuelo, que era Hernández Plata. La cuestión es que José invita a todos, cerca de 700 personas, a un asado gigantesco que va a ser él con sus peones. Y lo va a servir él mismo. Ya comienza a ser llamado el senador Martín Fierro. Antes lo llamaban solamente Matraca. ¿Por qué lo llamaba Matraca? Porque era un hombrón de 1,90 m. Con una voz muy fuerte, ¿no? Con una voz potentísima, pero una voz potentísima, que se lo escuchaba a media cuadra y le dice, mira, ahí viene Matraca. Un tipo, ¿viste esos tipos amenos, macanudos, que la gente, que da gusto hablar? Un tipo fenomenal era José Hernández. Pero su obra trasciende a su figura y ya lo llaman el senador Martín Fierro. Antes de cumplir los 52 años va a morir de un paro cardíaco fulminante en brazos de su hermano el 21 de octubre de 1886. Y le faltaban 20 días para cumplir 52 años. Bueno, y acá tenemos algunas frases que dice el senador Martín Fierro en su obra magna, ¿no? Es mejor que aprender mucho, es aprender cosas buenas. Yo me hago al lado de la huella, aunque vengan degollando. Con los blandos yo soy blando, y soy duro con los duros. Y ninguno en un apuro me ha visto titubeando. Esta frase que es fabulosa, ¿no? Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Otra, muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a encontrar, pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Esto sería bueno que lo escuchen unos cuantos políticos estos años, ¿no? Que dice, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar, porque han perdido la vergüenza 1000 veces y siguen en la suya, ¿no? La tierra no da fruto si no la riega el sudor, revalorizando el trabajo, ¿no? Como siempre revalorizó otro gran líder, pero un gran líder del siglo XX que fue el general Perón. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo, ante hay tanto que sufrir. Y Naides me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo. Un poco cuando está escrito en la primera parte de Martín Fierro, cuando él ya era un revolucionario, ¿no? Cuando ya estaba en plena época de revoluciones federales. Nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Una frase también sacada, que la podría haber dicho tranquilamente Maquiavelo. O sea, hallará una mujer a la que esto no le cuadra. Yo alabo al Eterno Padre no porque las hizo bella, sino porque a todas ellas le dio el corazón de madre. Es una Biblia criolla, el Martín Fierro. Y finalmente me gustaría rescatar un poco lo que nos quedó en San Martín, ¿no? Porque San Martín no solamente es ciudad de la tradición, sino que también debe ser la ciudad de Buenos Aires que tiene mayor historia. Mayor historia, y que en estos momentos, sobre todo en estos momentos, gracias a la labor del municipio, se conserva en un estado inmejorable. Porque ya no son solamente antigüedades, sino que son reliquias históricas.
Fíjate lo que es la chacra Porredón. El casco se conserva igual que 1831, en el cual fue realizado. Fíjate la comandancia de los santos lugares, el Museo Juan Manuel de Rosa, que todavía es de unos años más nuevo, es de 1840. Es una labor estupenda la del municipio y también es muy importante la difusión de nuestra historia. Ahí en esa tierra se libró el combate de Pedriel, cuando eran los caseríos de Pedriel, justamente en 1806, el 1 de agosto. Ahí hoy día se conserva un retoño de ese gigantesco ombú que fue testigo. A la sombra de ese ombú, Beresford y Pack redactaron el parte de la acción de Pedriel. El palomar, ¿no? Que a veces preguntan, ¿para qué era el palomar? Y el palomar, y a la gente le gustaba muchísimo los pichones de paloma. Los pichones de paloma, por un lado, y por otro lado también servía para las comunicaciones, ¿no? Y bueno, lo otro es la foto de una reliquia que se conserva en gran estado en el Museo José Hernández, que es la cama donde nació José Hernández. Por lo tanto, creo que San Martín está haciendo sobrados méritos para ser la capital de la historia. Aparte tenemos el Liceo Militar, que fue el colegio militar. A veces uno viendo la Plaza de San Martín dice, ¿cuántos días Mosconi, Sabio, el joven cadete Juan Domingo Perón habrá dado la vuelta al perro o el paseo de las figuritas ahí buscando alguna noviecita ahí en pleno centro de San Martín? O la estación San Martín, hoy estaba viendo, hoy pasé con mi hijo y le contaba, bueno, que es histórica, es una estación que fue hecha en 1874, lamentablemente se quitó el puente que era un símbolo, ¿no? Pero cuando ocurrió la revolución de 1890, el presidente Juárez Celman estuvo 3 horas ahí en la estación San Martín viendo a ver qué pasaba. Es decir, San Martín es historia. También por todos lados. estuvo justo en ese territorio también, y un poquito más allá hasta el liceo, fue la acción de Perdriel, ¿verdad? La acción de Pedriel, sí, es entre... La acción de Pedriel es básicamente donde está la casa. Ahí estaban los caseríos de Pedriel, donde está la chacra. Lo que pasa es que el ejército de Beresford acampó donde estaba el liceo, ¿no? Ajá. Acampó, era un ejército de 550 soldados con artillería. Vos imaginate, lucharon los gauchos con valor, pero tenían máquina de tirar piedra y unos cañoncitos que no llegaban a nada. En lo que fue la primera resistencia, ¿no? Contra los ingleses acá. Fue la primera acción, es el hito número uno de la nacionalidad. Pero rescato por sobre todo la forma en la cual estas reliquias están conservadas y aparte el personal, los guías, los encargados, que realmente lo conservan en un excelente estado, ¿no? El paseo histórico también que ha realizado o que ha impulsado el municipio también nos permite conocer todo esto. Y hay muchas cosas para explotar y todo esto. Yo particularmente estoy juntando información sobre la actuación de Rosas en los santos lugares. En algún momento lo publicaré. Estoy en la etapa, digamos, en la etapa heurística, en la etapa de recopilación. Ya tengo como 70 libros vistos, tengo un montón de documentación. En algún momento saldrá. Pero bueno, todo un laburo de historiador impresionante, Julito. Es algo que a mí me apasiona. Y uno desmenuzar una carta, ¿viste? Hay muchos documentos que ya han sido publicados. Es decir, lo que uno tiene que tener siempre es una honestidad intelectual. Es decir, honestidad intelectual es, no te voy a inventar un documento ni te voy a decir algo que no es. Me puedo llegar a equivocar, pero en realidad uno siempre busca tener una base científica en la cual fundamentarse, ¿no? Pero bueno, es algo que a mí me gusta. Es algo que a mí me gusta y se lo estoy transmitiendo a mi nene. Mi nene tiene 8 años y estamos todo el día con los dioses griegos, ¿viste? Así que... Arrancaste ya desde el principio. Por ahí el otañito sale igual él va a hacer lo que él quiera hacer. Creo que cada uno tiene que ser dueño de su destino. Pero veo que le está gustando. Y un día como este, y espero que haya servido un poco recordarlo en estos pocos minutos, pero creo que Matraca o el senador Martín Fierro es una de las grandes figuras del siglo XIX, sanmartinense como el mejor. Y bueno,
una invitación a todos los oyentes o a todas las personas que vean este video a recorrer los museos históricos de San Martín. Los museos municipales, tanto el Juan Manuel de Rosas como el José Hernández, son dos lugares donde se respira la argentinidad. ¿Por el momento están funcionando ahora con el tema de la pandemia o no? No, por el momento no. Ahora estamos trabajando con el paseo virtual. Claro. Pero ya vamos a volver con todos los bríos. Se está incorporando mucha gente joven al Instituto Rosas, quieren participar, ¿no? Y creo, como decía ese político amado por muchos y no querido por otros, creo en el trasvasamiento generacional, ¿no? Uno ha recibido una posta de personas que hoy día ya no están. Seguramente tu papá lo habrá conocido a Jaime González Polero, a Jorge Perrone. Y bueno, uno tiene que tratar digamos, de entregar la posta a los más jóvenes y tratar de introducirlos en el tema. Porque somos las memorias de San Martín. A veces se nos fue el profesor Carlos Barbero, un hombre de 94 años que tenía un valor fundamental dentro de la historia de San Martín. Tenemos a Pina Polla, a Nora Spasani. Son personas que mantienen, digamos, el sentido histórico y de pertenencia que tiene que tener el municipio de San Martín. Un municipio muy relacionado con la historia. Absolutamente. Así que ese es nuestro interés. Espectacular. Julio, querido, te agradezco muchísimo, quedó clarísimo todo. Te agradezco mucho por tu tiempo y bueno, nos encontramos pronto para seguir charlando de historia. Cómo no, yo, como siempre, la verdad que me siento muy a gusto en tu programa. Me gusta, bueno, las preguntas son grandes preguntas de periodista, así que realmente yo también te sigo en tu grupo, que lo manejas como maestro, y bueno, siempre al servicio de todos aquellos que quieran conocer la historia. Un fuerte abrazo, Julio. Igualmente. Hasta luego, nos vemos.